Buen día a todos, mi nombre es Rosa Alfaro Solís y voy a compartir con ustedes la instrucción correspondiente a la calibración del material volumétrico para el Laboratorio de Química Analítica que estamos impartiendo en este segundo ciclo 2022. Primeramente, indicarles que el procedimiento de esta práctica no se encuentra en el libro de Química Analítica Experimental, por lo que sus profesores lo estarán compartiendo con ustedes, principalmente por el medio de comunicación que tienen, que es el aula virtual. Al hablar de la calibración del equipo volumétrico, nos hacemos la pregunta, ¿qué es calibrar? Bueno, calibrar o la calibración es la acción de comparar la medida de un patrón de referencia trazable con la medida del mesurando. Este procedimiento se realiza con el fin de asegurar la calidad de los servicios y productos que se ofrecen. Ahora bien, no debemos confundir el término calibración con verificación. Cuando nosotros hablamos de calibración, hablamos de asegurar la precisión de la medición de un instrumento en comparación con un estándar conocido. Mientras que al hablar de verificación, hablamos de asegurar el correcto funcionamiento del equipo o de un proceso de acuerdo con sus especificaciones de operación. ¿Cuándo se calibra? Bueno, primeramente comentarles que los materiales y los equipos volumétricos que utilizamos en el laboratorio los calibramos de forma voluntaria. ¿Y cuándo lo hacemos? Bueno, cuando deseamos obtener una alta precisión en los resultados de las mediciones realizadas, o también cuando existe una necesidad en el laboratorio de cumplir con los requisitos y las normas internacionales, como lo es la ISO IEC 17025-2017, la cual está relacionada con los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración. Hay materiales como los materiales que generalmente utilizamos para volumetría que se fabrican en masa y otros materiales que son calibrados. Aquellos materiales que se fabrican en masa requieren entonces de una calibración para poder asegurar los resultados de las mediciones que estamos realizando con ellos. Ahora bien, ¿cómo puedo calibrar? Voy a poder hacerlo de dos formas diferentes. Una, in-house, que es cuando la calibración se realiza en el laboratorio donde estoy trabajando. Dice que son establecimientos de procedimientos internos para el aseguramiento de la calidad. Y otra es cuando contrato a un laboratorio acreditado para que realice la calibración de nuestros equipos o nuestros instrumentos. ¿Cómo selecciono una u otra? Bueno, cuando solicito la colaboración de laboratorios acreditados para que puedan realizar la calibración de los instrumentos que estoy utilizando, es porque necesito responder a intereses de asegurar que la calibración es trazable a los estándares NIST, y esto porque es requisito para que un laboratorio de ensayo pueda optar por una acreditación ISO IEC 17025-2007. En el caso de hacerlo in-house en mi propio laboratorio, yo realizo la calibración del equipo que estoy utilizando, únicamente estoy respondiendo a intereses internos de la empresa o el laboratorio para el cual trabajo. Pero estos no son válidos para los procesos de acreditación de la normativa anteriormente mencionada. Acá les damos algunos ejemplos de laboratorios acreditados para la calibración en Costa Rica. Un ejemplo muy cercano es el que tenemos en la Universidad Nacional. Hay un ente encargado de la calibración de los materiales que utilizamos en el laboratorio, que es el PROCAME. Generalmente el PROCAME es el ente que calibra nuestras balanzas, nuestras pipetas, nuestros balones, entre otros.
tenemos el SCM, tenemos Romanas Azocar y uno muy importante que es el LACOMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología. Ahora bien, no solamente los laboratorios anteriormente mencionados son los que se dedican a la calibración en Costa Rica. Hay más organismos y entidades que tienen la autorización por parte del ente costarricense de acreditación para poder realizar calibraciones. ¿Cómo voy a obtener esa información en caso de requerirla? Bueno, nos vamos a la página del ECA, nos vamos a la casilla de acreditación. En acreditación buscamos quién está acreditado y buscamos laboratorios de calibración. Y ahí se nos va a desplegar la lista de los laboratorios que están acreditados para calibración en Costa Rica. Recordemos que existían dos formas de calibrar, una in-house y otra a través de los laboratorios que estaban acreditados. Algunas empresas deciden tener dentro de sus organizaciones laboratorios de calibración para que realicen este procedimiento para sus clientes internos. Tal es el caso de la UNA con el Procame, es un ejemplo muy familiar. Pero hay otras empresas que tienen estos laboratorios como la Bridgestone, Azocar, Recope, entre otros. Anteriormente comentamos que en la calibración del material volumétrico se utilizan equipos y patrones debidamente certificados y trazables al NIS. Bueno, ¿qué es el NIS? El NIS es la agencia federal que forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y el NIS tiene la función de elaborar y de proveer patrones y estándares de medición en búsqueda de una mejora para la productividad y promoción del comercio entre países. En esta diapositiva les mostramos un certificado de calibración. Este certificado de calibración fue elaborado por el Procame para la calibración de una pipeta forada. Ven que colocan o se debe colocar todas las indicaciones que trae el instrumento, nombre del instrumento, el fabricante, el país de origen, el modelo, el número de serie, el código, el ámbito de medición, que en este caso era una pipeta forada de 6 mililitros, el valor de la división, la clase, la ubicación y el cliente. ¿Cuáles fueron las condiciones ambientales que se midieron durante el proceso de calibración? Como la temperatura inicial, la temperatura final, la humedad relativa inicial y final, la presión atmosférica inicial y final. ¿Cuál es el método de calibración? Que en este caso es un método de calibración gravimétrico, como el que ustedes van a aplicar en la calibración del material volumétrico que en un momento vamos a conversar. La fecha en que se calibró, el lugar en donde se calibró y la trazabilidad. Ven que en este caso las mediciones de masa son trazables a un juego de pesas. Viene la clase E2 de juego de pesas de 1 miligramo a 1 kilogramo. Y viene toda la información correspondiente a ese juego de pesas. Y dice que es trazable al Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET. Además de eso, vienen cuáles son los resultados de la medición, en donde se indica la capacidad nominal del instrumento que corresponde a la marca que tiene ese instrumento o el volumen que indica que puede medir, la capacidad de la medida a 20 grados Celsius y el error de indicación que corresponde a la diferencia entre la capacidad de la medida y la capacidad nominal, así como la incertidumbre expandida con un factor de cobertura K igual a 2. Vamos a continuar con la sección experimental del proceso de calibración.
Cuando hablamos de la calibración de equipo y material volumétrico, nos estamos refiriendo a la calibración de equipo de alta precisión, como por ejemplo los balones aforados, las buretas, las pipetas en todas sus diversas formas, como pipetas volumétricas, pipetas graduadas, micropipetas, pipetas electrónicas, entre otro tipo de material. Este procedimiento se basa en una calibración gravimétrica, es decir, se encuentra involucrada la medición de la masa de agua como material de referencia estándar, la cual se convierte en valores volumétricos. El material y la instrumentación que vamos a necesitar para el desarrollo de la práctica son los materiales a calibrar, que en este caso es una pipeta de 5 mililitros, la cual la vamos a calibrar limpia y vamos a evaluar el efecto de soplado sobre el volumen vertido por la pipeta. Vamos a utilizar una bureta de 50 mililitros, la cual vamos a calibrar en volumen de vertido de 30 mililitros. Requerimos también de 3 Erlenmeyer de 125 mililitros rotulados y con tapones de corcho o de hule que estén recubiertos con papel aluminio. Y además necesitamos, por supuesto, al ser una técnica gravimétrica, el uso de la balanza analítica. Ok, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar la calibración del material volumétrico en general. Las condiciones, primero que nada, de temperatura y humedad ambiental. Este procedimiento de calibración que vamos a ejecutar es apto cuando la temperatura del laboratorio se encuentra entre los 18 y 23 grados Celsius más o menos 1 grado Celsius. Lo que vamos a procurar es que la temperatura ambiental no varíe en más de 1 grado Celsius. Y la humedad relativa debe estar entre 40 y un 60% de humedad relativa con un menos de un 10%. Además, tenemos que considerar la temperatura del agua destilada que se va a utilizar como material de referencia estándar, la cual tiene que mantenerse constante y este es el punto crítico más importante que se debe mantener durante todo el experimento a la misma temperatura del agua. Y por supuesto el uso correcto de los instrumentos de medición, ya que un uso incorrecto de estos instrumentos pues nos va a dar lecturas diferentes y nos van a dar resultados que no coinciden con las mediciones de los equipos. Por lo tanto, debemos hacer un uso correcto tanto de la pipeta como la bureta. En caso particular de la pipeta, evitar sacudir la pipeta y evitar soplar. Vamos a ver el procedimiento para la calibración de la pipeta de 5 mililitros. En primera instancia, deben de tomar la pipeta de 5 mililitros y lavarla de forma correcta. Una vez que esté limpia y seca, vamos a proceder a realizar las mediciones. En un beaker de 400 mililitros vamos a colocar agua deionizada y vamos a procurar mantener el agua deionizada a una temperatura entre 20 y 25 grados Celsius. Esto lo podemos obtener a través de la colocación de ese beaker de 400 mililitros en un baño de agua con hielo. La temperatura a la cual yo logro alcanzar el agua, ya sean 20, 21, 22 o incluso 25, esa temperatura la voy a mantener durante todo el experimento. Vamos a ir a la balanza y vamos a medir la masa de 3 Erlenmeyer de 125 mililitros con tapón. Los Erlenmeyer deben de estar limpios y deben de estar secos, al igual del tapón que vamos a utilizar. El tapón y el Erlenmeyer deben de estar debidamente rotulados antes de realizar la medición de la masa. No podemos en ningún caso, ya que estamos hablando de una gravimetría, no podemos tocar los objetos que vamos a medir la masa con las manos. Por lo tanto, se recomienda en este experimento utilizar siempre los guantes en el laboratorio. Vamos a llenar la pipeta de 5 mililitros que estaba limpia
hasta la marca de aforo, con agua desionizada a la temperatura a la cual la lograron mantener. Ese líquido lo vamos a transferir a cada uno de los Erlenmeyer y posteriormente vamos a ejecutar el procedimiento de descarga del líquido de forma correcta, apoyando la punta de la pipeta en el Erlenmeyer y contando 5 segundos posterior al vertido del líquido. Vamos a tapar el Erlenmeyer al cual le agregamos el agua y vamos de inmediato a medirle la masa. Una vez que tengamos el dato de masa de agua vertida, vamos a hacer el cálculo de la masa final, la cual corresponde a el Erlenmeyer más el tapón más el agua, que será la masa inicial de la segunda medición. Vamos a repetir esta operación 8 veces. Entonces, para aclarar un poco el tema de los Erlenmeyer, vamos a utilizar un único Erlenmeyer para lo que es la calibración de la pipeta de 5 mililitros. Y con ese mismo Erlenmeyer vamos a realizar las 8 mediciones. Por lo tanto, al finalizar la primera medición, la masa correspondiente al Erlenmeyer, al tapón y al agua será la masa inicial de la segunda medición. Vamos a utilizar el segundo Erlenmeyer para evaluar el efecto de soplado sobre el vertido de la pipeta de 5 mililitros. Y el tercer Erlenmeyer lo vamos a utilizar en la calibración de los 30 mililitros vertidos con la bureta. En resumen, vamos a realizar las mediciones de esta forma. Entonces, en la primera medición vamos a tener una masa inicial que corresponde a la masa del Erlenmeyer vacío y limpio más el tapón. Y una segunda medición que correspondería a la masa del Erlenmeyer con el agua adicionada, producto del vertido de la pipeta, y el tapón. Esta masa final que logramos obtener en la primera medición va a corresponder a la masa inicial de la segunda medición. Entonces, en la segunda medición, la masa inicial va a ser el Erlenmeyer con el agua que agregamos en la primera medición más el tapón. Y la masa final va a ser el Erlenmeyer con el agua que adicionamos en la segunda medición más el tapón. Ahora bien, para evaluar el efecto de soplado en el vertido que se realiza con la pipeta de 5 mililitros, lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento que se siguió anteriormente con la pipeta limpia de 5 mililitros, asegurándose, eso sí, que una vez que ha transcurrido el tiempo necesario para el escurrido del agua por la pipeta y después de esa espera de esos 5 segundos, lo que van a hacer es soplar con la pera el resto de agua que queda en la punta de la pipeta y hacer que ese poquitito de agua caiga al Erlenmeyer. Este procedimiento lo vamos a realizar 4 veces, o sea, la vez que lo van a realizar más 3 veces más. En cuanto a la calibración de la bureta de 50 mililitros convertidos de 30 mililitros, van a ir a lavar muy bien una bureta de 50 mililitros. La van a llenar con el agua desionizada que mantienen a la temperatura escogida. Van a asegurarse que no queden burbujas en la punta de la bureta y la van a forar correctamente. Van a asegurarse que esa bureta no esté goteando por la llave o por la punta. Y van a descargar desde la bureta en uno de los Erlenmeyer 30 mililitros de agua desionizada a la temperatura que ustedes la tienen. Van a procurar mantener la misma velocidad de entrega en cada una de las repeticiones que van a realizar. Van a medir la masa resultante del Erlenmeyer más el agua más el tapón y la van a anotar en la bitácora correspondiente. Esta operación
la van a repetir 3 veces, o sea, la van a hacer la primera vez y la repiten 2 veces más. Una vez finalizada la práctica, van a realizar los siguientes cálculos. Con respecto a la pipeta de 5 mililitros, van a calcular el promedio de todas las mediciones, la mediana, el ámbito, el porcentaje de error con respecto al valor nominal de los 5 mililitros, el coeficiente de variación y, importantísimo, la incertidumbre correspondiente al equipo. Con respecto a la pipeta de 5 mililitros con efecto de soplado, van a calcular el promedio, la mediana, el ámbito, el porcentaje de error, pero esta vez con respecto al valor que se obtuvo con la pipeta limpia de 5 mililitros, el coeficiente de variación y la incertidumbre. Y con respecto a los datos obtenidos con los 30 mililitros de la bureta, van a calcular el promedio, la mediana, el ámbito, el porcentaje de error con respecto a esos 30 mililitros, el coeficiente de variación y la incertidumbre del resultado. Algunas tareas que debo realizar antes de llegar a realizar la calibración del material volumétrico son las siguientes. Lavar los 3 Erlenmeyer que van a utilizar en la práctica y secarlos en la estufa. Si fuese necesario para el lavado utilizar KOH en etanol, pues lo pueden hacer. Esto es preferible que lo hagan durante la sesión de balanza analítica. Una vez secos los Erlenmeyers, estos deben de ser rotulados y colocados el tapón de hule o de corcho correspondiente. Lavar la bureta en esta primera sesión y dejarlas listas para ser utilizadas. Asegúrese también de un correcto funcionamiento de la bureta, que esta no gotee. Principalmente esas son las consideraciones que deben tener para poder iniciar la práctica.